Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno, un médico que se considera un médico especializado en medicina rural ecuatoriana. Ha trabajado desde el año 1980 en los campos y su trabajo ha sido fundamentalmente en zonas de altísimo conflicto social, de conflictos ambientales o inclusive zonas de conflictos bélicos como la frontera norte. En base a esta experiencia que me ha permitido estar cerca de 14 nacionalidades indígenas en 10 áreas protegidas, me atrevo entonces a analizar lo que es la medicina rural ecuatoriana y cuáles han sido los conflictos fundamentales y las posibilidades que tiene de existir y de generar o de crear una nueva medicina muy importante para todo el mundo. En términos generales, en Ecuador, en los campos, se ha vivido la mala práctica médica por parte de la medicina occidental de manera impune. Durante muchos años, desde 1968, en que se crea el trabajo de los dispensarios de salud y de los subcentros de salud, en el primer caso del Seguro Social Campesino y en el segundo caso fundamentalmente del Ministerio de Salud, entonces tenemos que hubo una muy mala práctica médica, porque era una práctica médica que la hacían los médicos recién graduados, muchos de los cuales sí estaban en mejores condiciones y en buenas condiciones para repetir lo que decían los profesores y los libros, pero no para percibir el problema en todo su contexto, que es un contexto humano, porque eran culturas diferentes, inclusive con lenguas diferentes, con razas diferentes, un contexto geográfico, que era una geografía diferente. Muchos venían, sí, de universidades tropicales, como la de Guayaquil, o de universidades andinas, como la de Quito o Cuenca, pero eran ciudades, no campos. Y la siguiente, no se tenía un contexto biológico, no se comprendía bien lo que era la biodiversidad. Era una medicina que fundamentalmente daba importancia sobrenatural a los textos de medicina y a lo que habían escrito en ella sus autores. Esta importancia sobrenatural a lo que los autores habían escrito y se consideraba conocimiento universal era de seres humanos considerados fuera de estos contextos culturales, geográficos y biológicos, o sea, ecológicos. Así pues, tres elementos habían fundamentales en la práctica de la medicina en las áreas rurales. La primera era la atención médica, la segunda era los medicamentos y los instrumentos para diagnóstico, y la tercera, la confrontación que existía con la medicina tradicional. Se podría decir que la atención médica tenía la particularidad de querer ser objetiva, que procuraba determinar los signos y síntomas que tenía un paciente y con eso clasificar una enfermedad, pero reconocer la enfermedad y considerar a cada ser humano un caso clínico, lo que hacía que los pacientes fueran seres humanos impersonales, carentes de personalidad. Eran seres humanos impersonales. Por supuesto, eso no quiere decir que no sean importantes. Vale señalar que lo que es el concepto de ser humano importante
no era considerado sino hasta llegado el siglo XXI como algo que debía definirse, porque lo importante en las sociedades antes del siglo XX era o el cirujano, o el presidente, o el policía, o la autoridad, o el científico, o el sabio, o el artista, pero no se consideraba importante el microbio, sino cuando ya comenzó la revolución de las bacterias y de los antibióticos, tampoco se consideraba importante la planta, porque la planta había sido sustituida por el medicamento. Tampoco era importante la alimentación, la comida, porque los alimentos comenzaban a ser procesados y mantenidos en supermercados y no era importante ya su origen, su forma de tratamiento, su forma de preservación, su forma de preparación. Ya existen ahora alimentos prefabricados, alimentos que se consumen masivamente, hamburguesas, galletas, caramelos, salchichas, en fin. La medicina tradicional se basaba fundamentalmente en una medicina subjetiva, que era lo opuesto, que tenía muy presente el factor de sugestión y que no consideraba solamente signos y síntomas, sino sobre todo veía en el paciente el sufrimiento y la voluntad. Quería determinar si el paciente todavía tenía fuerza de voluntad, fuerza de ánimo para hacer y continuar, para proponerse salir de la enfermedad. ¿Qué es lo que el paciente iba a poner de lo que le quedaba? Mientras que en la medicina occidental el individuo se le denomina paciente, es decir, individuo que pasivamente recibe la medicación. Y la medicación tiene particularidades. Se basa en estudios clínicos que determinan indicaciones, contraindicaciones y que tienen un problema de adicción y se convierten en sí en peligro. Esto es la razón para que hoy la Organización Mundial de la Salud considere que la práctica médica occidental y científica sea la tercera causa de muerte en el mundo y sea uno de los peligros que se ciernen sobre nosotros, los seres humanos. Porque la práctica médica impersonal, sumado a la medicación y al uso de los instrumentos de manera mecánica, impersonal, que no dan importancia a la diversidad, a la diferencia entre las personas, hace que la práctica médica se convierta en algo muy peligroso. En cambio, la práctica médica en el campo se basaba también en el reconocimiento de la identidad y de la importancia del individuo. No es más importante la madre que el niño. El niño es importante, la madre es importante. No es importante el dueño de la gallina y la gallina. Es importante la gallina y el dueño de la gallina. Los dos son importantes. No es importante la finca y la hacienda. Es importante la finca y es importante la hacienda. Los dos son importantes. Todo es importante. En la medicina rural todo es importante. Es importante el sufrimiento, es importante la voluntad del paciente, es importante la identidad del paciente y eso es lo que nos hace sentir que lo que importa en la medicina tradicional era sobre todo la persona, no el caso clínico, no el efecto del medicamento, no la arteria, no el corazón, como única cosa importante, que es la particularidad de la medicina científica. Y eso es lo que llevó a una mala práctica médica en los campos, donde los médicos además eran fugaces, se quedaban solamente un año y se marchaban. Podían cometer atrocidades sin que puedan ser sancionados. En cambio, el curandero,
era un individuo que permanecía siempre en la sociedad y de ser malo simplemente recibía la censura pública y nadie lo recomendaba y se acababa su vida como curandero. Así fue como se vivió la práctica médica. Muchas gracias.